Pero bueno, vamos a tratar de ser conciso y sistemático. Así que bueno, chicos, ¿leyeron algo de esto? Por lo menos leyeron, miraron la presentación por arriba, por lo menos. Si nadie contesta, me imagino que no, es obvio. ¿Está? Hoy vamos a tratar, vamos a tratar de a grandes rasgos ver un poquito sobre los fundamentos de la resonancia magnética, sus principios que lo manejan y nada, de la historia nada, y de los componentes vamos a tratar de llegar a lo más principal. Bien, a ver. Hay mucha characha, pero ¿ustedes saben lo que es el fenómeno de resonancia? Ah, nadie me contesta vos porque nadie tiene el audio prendido. Hola, Sí, dígame. hola. No, yo lo que más o menos sé, he estado leyendo alguna cosa, Sí, bueno, que se usan los átomos de hidrógeno, que se busca alinearlos con el campo magnético del imán, del magneto, y ujú, luego, por medio de pulso radiofrecuencia, buscan, según la frecuencia de ese pulso, busca deflectar ese átomo que está alineado de cierta manera, y cuando vuelve, las antenas recogen ese dato para generar la imagen. perfecto. Bueno, sí, es eso. Básicamente es eso. En Bueno, realidad, gracias. eh, Bien eh, sencillo, ¿no? técnicamente es eso, como vos lo dijiste. Pero yendo de lo más singular a lo más específico, de lo más grande a lo más específico, nosotros tenemos que entender el fenómeno de resonancia como la resonancia en sí. ¿Tá? Todo objeto, todo material, hasta nuestro cuerpo tiene un punto de resonancia. ¿Tá? Los objetos todos tienen un punto de quiebre, que es un punto de resonancia. Básicamente, los objetos, ¿tá? Tienen un punto en el cual si le entregamos una determinada energía, en la cual es su límite, este o se va a fracturar, o se va a mover, o lo que sea. Digo, el medio, el objeto, o lo que sea, se va a o romper. En el caso de una cristal, por ejemplo, una copa de cristal, cuando llegamos al punto de resonancia, al punto de quiebre de ese objeto, que es una copa de cristal, se rompe, porque se le entrega la energía, y está la energía que se necesita para romperla, que si nosotros se la entregamos, obviamente la rompemos, pero necesitamos una determinada energía X específica para romper ese objeto o llegar al punto de oscilación o de frecuencia de ese objeto. Básicamente se refiere a un conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos periódicos y casi periódicos en que se produce reforzamiento de una oscilación al someter al sistema a oscilaciones a una frecuencia determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos el ejemplo de los dos diapasones, supongamos que tenemos dos diapasones iguales, ¿tá? Que emiten el mismo sonido. Si el diapasón, yo trato de estimular el diapasón que está al lado, cualquiera uno u otro, no importa cuál, y trato de estimularlo, este va a resonar, va a oscilar con ese golpe, esa estimulación, y va a producir un sonido con una determinada frecuencia que va a hacer estimular al diapasón que está al lado, contiguo, porque es igual, es el mismo diapasón y que resuena a la misma frecuencia. Es decir, la energía, la energía que recibe el diapasón que está contiguo al que es estimulado es la energía necesaria para que éste oscile y produzca el mismo sonido. ¿Tá? Ese es el fenómeno de resonancia. ¿Tá? Es entregar o es estimular un determinado medio, entregar una energía a este determinado medio para que oscile, ¿tá? Y se produzca en él un determinado cambio, ¿tá? Que se produce sí y solo sí cuando se entrega una energía de determinada característica. ¿Tá? Generalmente en el cuerpo humano lo que se hace es eso. Se entrega una determinada energía a modo de pulsos de radiofrecuencia que hacen que
voy a cerrar la ventana, por Dios, hacen que, como dijo el compañero, los protones de átomos de hidrógeno se alineen de determinada manera, ¿tá? Para que luego, cesado el estímulo, este medio de nuestro cuerpo entregue una determinada energía, ¿tá? Que es básicamente el eco. ¿Ah? Entonces, el método es un método de diagnóstico por imagen radiológico, sí, es un método de diagnóstico de imagen por radiológico, pero claro que no utiliza radiación ionizante. Es una técnica que hasta el día de hoy se ha visto que no es invasiva, y brinda obviamente mucha información morfológica y funcional de todo el sistema corporal. Tiene capacidad de obtener imágenes de tejidos blandos con muy buena nitidez, ¿tá? O con mejor nitidez que otras técnicas en múltiples planos, pero no con la cantidad de planos que nos brinda, por ejemplo, la tomografía computada. Tiene una especificidad limitada. Nosotros, para reconocer bien determinadas patologías, nosotros tenemos que hacer determinadas adquisiciones, ¿tá? Diferentes adquisiciones para llegar a una determinada característica. Los tiempos de adquisición, en este caso, como su gran desventaja, son muy altos, ¿tá? Tiene una resolución temporal muy baja, una resolución de contraste alta, ¿tá? Sirve mucho para tejidos blandos y no tanto para tejido, para osteoarticular, sino que más bien para lo articular y no tanto para lo óseo, o lo óseo, ¿tá? Hay una gran historia del puente de Tacoma Narrow que siempre por mucho tiempo se le tomó como causa de su desintegración un fenómeno de resonancia por vientos laterales. El Tacoma Narrow era un puente que se construyó por encima del río Tacoma, ¿tá? Y que ese sector, ese lugar, generalmente se caracterizaba por tener vientos muy fuertes, eran básicamente un puente colgante, pero un puente colgante con cierta característica, no tenían determinados reforzamientos que hoy en día en todos los puentes colgantes se les realiza, ¿tá? Para que justamente no pase lo que pasó en este puente. Se inauguró y bueno, al tiempo me empezó a oscilar, ¿ah? Con esos vientos que siempre se caracterizaba esa zona. Estas oscilaciones cada vez se fueron más fuertes y no paraban porque justamente se le estaba entregando una energía lateral que estaba llevándolo a su punto de resonancia. Cuando llegó a su punto de resonancia, que es un máximo punto de absorción de energía, se rompió y se fracturó y se cayó, básicamente. ¿Está? Hoy en día, con tanto que se estudió este fenómeno, se le asignan muchas otras causas estructurales del puente, el viento, lo que sea, muchas. Pero bueno, colapsó, como vemos acá en la imagen, que hasta hace muy poco, después de muchos estudios, obviamente que se sucedieron en estos últimos años, hasta hace muy poco la gran causa de la caída de este puente era ese fenómeno de resonancia. Así que si tenemos la energía adecuada, ¿tá? Nosotros podemos hacer oscilar determinados medios en su punto de máxima oscilación, en su punto de quiebre, como vemos acá en el puente. ¿Tá? Hoy en día se considera que los constituyentes últimos de la materia es un conjunto de partículas elementales cuyas interacciones vienen descritas por cuatro fuerzas fundamentales: los electrones, protones, neutrones, los cuales se agrupan en átomos. ¿Tá? Los protones, neutrones ocupan la región central, ¿tá? Es el núcleo, ¿tá? Y los electrones se mueven en torno a él, donde el núcleo es el que va a concentrar prácticamente toda la masa al mismo. Esto para tener una reseña hacia dónde vamos. Básicamente, tenemos que tener en cuenta muchas otras cositas, como por ejemplo que el número total de protones y neutrones se llama número másico y tiene, obviamente, son los protones y los electrones los que tienen carga.
mientras que los neutrones no presentan, como esto es un repaso nada más, esto ustedes ya lo tendrían que saber. ¿Ah? El número de protones es el que se le llama número atómico. Básicamente todos los átomos con el mismo número atómico determinan un único elemento, ¿ah? Siendo el diferente número de neutrones lo que diferencia a los distintos isótopos dentro de ese elemento. En el caso del hidrógeno está compuesto por un único protón y un electrón, y este compuesto, como sabemos, es el más simple que hay en la tabla periódica. La mayoría de los... y bueno, muchos son los fenómenos que se observan en la naturaleza y que pueden estar explicados básicamente por interacciones entre sí de la materia y de las partículas. ¿Tá? Interacciones gravitatorias, electromagnéticas, nuclear débil, nuclear fuerte, todo eso, pero acá nosotros vamos a concentrar en lo que son las interacciones electromagnéticas, ¿tá? Que son las que intervienen en la resonancia magnética. Como dijo el compañero, nos basamos básicamente en la molécula del agua que abunda en el cuerpo humano, y que aquí es que sacamos el hidrógeno necesario para que funcione todo esto. ¿Tá? Sabemos cómo están constituidas las moléculas de agua y, bueno, justamente sabemos cómo está constituido el hidrógeno, que tiene un protón y un electrón. ¿Tá? Dicho protón en el núcleo del átomo es quien proveerá, obviamente, la señal de resonancia, como dijo el compañero. ¿Tá? Los protones poseen una propiedad llamada spin, ¿tá? Como característica fundamental, ¿tá? Y esto es que lo hace tan especial a la hora de generar los fenómenos de resonancia y de generar las imágenes, básicamente, porque es la base de todo. ¿Tá? Y este movimiento de spin es el que indica que tiene básicamente indica que tiene un movimiento angular, ¿tá? Está rotando sobre su eje al igual que un trompo. ¿Tá? Básicamente, si lo imaginamos, es como esto, ¿tá? Que vemos acá, ¿tá? Donde tenemos un eje en el cual, si hacemos girar, ¿tá? Sobre su eje, estos protones, ¿tá? Van a generar estos movimientos una corriente eléctrica. Es decir, es como un pequeño imán, básicamente. ¿Tá? La carga eléctrica positiva del protón hace que naturalmente gire o que realice un movimiento de spin con él. ¿Tá? Esa particularidad que tiene de tener esa carga, ese electrón, ¿tá? Por fuera, no sé si lo había puesto acá, por acá. No, no lo había puesto. Pero básicamente esa carga eléctrica positiva del protón, que naturalmente gira, del protón, hace que naturalmente gire y realice un movimiento de spin sobre su propio eje. Este movimiento, ¿tá? Hace que genere una corriente eléctrica. Es decir, las cargas en movimiento generan una corriente eléctrica que induce un pequeño campo, básicamente. Entonces lo tenemos que imaginar como esto. Cada protón, por tener un movimiento sobre su propio eje, producto de esa carga positiva de ese protón, ¿tá? En relación con su electrón, ¿tá? Va a generar, ¿tá? Un campo magnético, un pequeño campo magnético de cada protón. Entonces, cada protón va a tener un pequeño campo magnético. Se va a comportar como un pequeño imán. ¿Ah? Naturalmente, todos estos protones en el cuerpo humano, vamos a decirlo así, ¿ah? Se encuentra en ausencia de campo magnético o en ausencia de cualquier campo magnético, se encuentra ordenados de forma aleatoria. Ahí está la base. ¿Tá? Entonces sabemos que vamos a usar el hidrógeno porque tiene ciertas características de contenido de protones y neutrones y electrones. ¿Tá? Ese movimiento de carga que hace que gire sobre su propio eje hace que haya una corriente eléctrica y una fuerza magnética que lo convierte en un pequeño imán. Estos pequeños imanes que abundan en todo el cuerpo van a estar orientados de manera aleatoria, porque si se acuerdan, todo campo magnético tiene una dirección y un sentido,
y siempre tomando en cuenta la regla de la mano derecha, ¿se acuerdan? ¿Está? Hacia donde gira su propio eje, la dirección del campo es la del dedo de mi primer dedo, ¿verdad? Si usted en su casa lo realiza, se acuerda de esto de física del liceo, ¿ah? Así es como determinaban la dirección del campo. Las direcciones de cada pequeño campo, de cada pequeño imán, está en forma aleatoria en ausencia de campo magnético externo. ¿Está? Con esto hacen que sus direcciones se anulen entre sí. Porque usted tiene que imaginárselo también como que son pequeñas unidades vectoriales, donde cada vector, como está ordenado en forma aleatoria, se van a unir entre ellos y se van a anular entre ellos. ¿Está? No habiendo una magnetización neta, es decir, no somos unos imanes andando por la vida. Ahora, ¿qué es un resonador? Básicamente es un gran imán. ¿Está? Sometemos al paciente, una vez que ingresamos al área donde se encuentra el resonador, a un gran campo magnético. ¿Está? 1.5 Tesla. Básicamente es lo que anda en la vuelta todos los resonadores. ¿Está? Ese gran campo magnético genera cambios en la alineación de estos pequeños imanes que son los protones, que cada uno tenía su fuerza magnética. Pero como estaban desordenados y aleatorios, se anulaban entre sí y no había campo magnético general. Pero si entramos al área donde está el resonador, desde que entramos por la puerta, hasta que lo posicionamos en la camilla y lo colocamos dentro del resonador, comienza a someterse a ese gran campo externo. ¿Está? Cuando pasa esto, comienzan a alinearse los campos individuales de cada uno de estos protones, ¿está? En dirección paralelas y antiparalelas a la dirección del campo externo mayor, que es la del resonador, ¿ah? O la del equipo de resonancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que se van a alinear algunos en una configuración de baja energía, paralela a la dirección del campo, y otros en una dirección antiparalela de alta energía, contraria a la dirección del campo B0, del campo B0 que se le denomina así al campo del resonador. Esta orientación es tal que, si nosotros lo ponemos en contexto, y si pudiéramos contar la cantidad de protones que tenemos en el cuerpo, si de 500.000 se alinean en dirección paralela, hay unos 500.100, supongamos, que se alinean, perdón, de los que, vamos a decirlo al revés, así lo entienden mejor. Si de 500.000 se alinean en dirección antiparalela, en dirección contraria a la dirección del campo B0, es decir, con una configuración de alta energía, es decir, que necesitan más energía para estar en esa posición, porque es como que estar caminando con las manos. Y esto se lo digo como reseña para después ir al libro El canto de los protones, que lo dice de esa manera, y ustedes lo van a entender. Después yo les voy a pasar el link de una aplicación de Bayer que está muy buena, que es del canto de los protones, también tiene todas las animaciones que van a entender todo esto de mejor manera que de lo que yo les puedo explicar. Pero volvamos a lo que estábamos. De 500.000 que pueden estar en dirección antiparalela, 500.100 protones se alinean en dirección paralela. Esta pequeña diferencia que existe en los protones en antiparalelo con configuración antiparalela de los que están en configuración paralela hace que se genere un vector de magnetización en la misma dirección del vector general del campo B0. ¿Está?
a esta resultante global le vamos a llamar MZ por su relación con el eje Z, ¿tá? Que es el eje básicamente en donde se va a encontrar el paciente siempre. ¿Ah? Entonces, como conclusión hasta ahora, lo que hacemos es, al colocar, una de las cosas que hacemos al colocarlo en un campo B0 externo, a la influencia del campo B0 externo, es alinear los protones de tal manera que muchos se anulen entre sí, pero que haya una resultante, ¿tá?, en la misma dirección del campo B0, MZ, producto de esa diferencia que no se pudo anular. ¿Tá? Ahora, ¿qué es lo otro que pasa cuando estos protones están en presencia de un campo B0? Se sucede lo que se llama un movimiento de precesión. ¿Qué es un movimiento de precesión? Es como lo ven aquí en la pantalla. ¿Ah? Es un movimiento de giro alrededor de un determinado eje que está dado por la orientación del vector B0, del campo B0. ¿Ah? La frecuencia en la que gira se le llama frecuencia de precesión o frecuencia de Larmor. ¿Tá? La frecuencia de Larmor está dada por una constante, ¿tá?, que se llama constante giromagnética, ¿tá?, o razón giromagnética, gamma, y está dada también por la potencia del campo magnético, ¿tá?, que en el caso general de todos los resonadores es de 1.5 Tesla. ¿Tá? Hay resonadores de mayor teslaje, ¿tá?, estamos hablando de 30.000 Gauss hasta de 70.000 Gauss. Hay uno en el Cubin, por ejemplo, que es de 3 Tesla, de 30.000 Gauss. ¿Ah? Y con esto digo de que esa frecuencia de precesión va a estar directamente relacionada con estos valores. Y generalmente está muy relacionada con la fuerza del campo B0. Por ende, la frecuencia de precesión va a ser mayor, es decir, la frecuencia en la que precesan estos protones alrededor de ese eje va a ser mayor cuanto mayor es el campo B0. La razón giromagnética es una razón constante que se basa en el elemento que se utiliza, en este caso el hidrógeno, ¿ah? Y para el hidrógeno gamma va a ser de 42,577 MHz sobre Tesla. ¿Ah? Entonces, la frecuencia precesional va a depender del tipo del núcleo y de la potencia del campo magnético externo. ¿Ah? Como conclusión. Entonces, después de haber dicho toda esta pelotudez, ¿qué es la resonancia magnética? Y bueno, es el fenómeno físico por el cual, al ser colocados bajo un potente campo magnético, ciertas partículas, ¿tá?, como los núcleos atómicos con un número impar de protones y o un número impar de neutrones, que eso es fundamental, pueden absorber selectivamente una determinada energía de radiofrecuencia, ¿tá?, en la cual esta energía tiene que tener una frecuencia basada o similar a la frecuencia del Larmor, a la frecuencia de precesión. ¿Tá? Frecuencias diferentes para el hidrógeno no van a generar ningún cambio. Frecuencias con una gama, que es la del hidrógeno, y con un campo B0 determinado, van a generar un determinado cambio en el hidrógeno. Pero básicamente es, si queremos generar cambios en los protones de hidrógeno, tenemos que usar frecuencias precisionales cercanas a la frecuencia que precesan los átomos de hidrógeno y tomando en cuenta el gamma para hidrógeno y no para otro átomo. Si no, no podríamos estimularlos, básicamente. Entonces, como conclusión, ¿por qué son utilizados el hidrógeno? Y bueno, por su abundancia, como ya dijimos, y porque tiene momentos magnéticos no nulos, ¿tá? Es decir, que tiene un núcleo con un número impar de protones,
porque si no, ¿qué pasa? Se anularían entre sí y no habría un giro, como lo vimos al inicio, sobre su propio eje, no habría un movimiento de spin, no tendríamos un pequeño imán, no tendríamos un pequeño vector magnético, ¿tá? Que pudiéramos alinear con un campo B0 y así sucesivamente todo lo que les acabo de decir. ¿Está? Historia. Chicos, esto lo leen ustedes. ¿Está? Lo fundamental a saber de que yo aquí les puse cronológicamente cómo se sucedieron las cosas. Y cada cosa que aquí está en el origen histórico de la frecuencia, de la resonancia magnética como modalidad de estudio, cada cosa de lo que yo puse acá es fundamental para lo que es hoy en día la resonancia como lo es. Desde la formación y el descubrimiento, en realidad, desde la puesta en práctica de muchos descubrimientos iniciales y posteriores, hasta lo que hoy en día es la resonancia como modalidad de estudio y ampliamente distribuida en el mundo, todo se debe a todas las cosas que están acá, por ejemplo, que yo punteé en cada una de ellas, que va desde el 936 hasta la actualidad. ¿Está? La base de todo está con estos muchachos, Jacobo Gorter y Isaac Rabi, ¿está? Y luego muchos otros, como por ejemplo estos dos muchachos que están acá, de unos grupos que justamente investigaban sobre fenómenos de resonancia magnética en diferentes átomos. Estos son de Estados Unidos, por ejemplo, de Stanford y Harvard. Aplicaron algunas otras cosas sobre los fenómenos adquiridos previamente, sobre los conceptos adquiridos previamente por Gorter y Rabi, y cada uno de ellos fue aplicando mejores cosas, utilizando, por ejemplo, todo lo que se había descubierto de transformar de Fourier para tomografía en resonancia, y así sucesivamente. El hecho de la aplicación en la era lo que es la era médica, la aplicación de todos estos descubrimientos a la medicina y demás. ¿Tá? No voy a sentarme en esto porque hay mucho para leer y no es mi idea, pero léanlo, tengan un pantallazo de todo. ¿Ah? Hay muchas cosas que están señaladas y subrayadas, que eso creo yo importante. Y así nos vamos directo al tema. Ahora, si lo ponemos a comparar la resonancia con la tomografía, ¿sirven para lo mismo? Y no. ¿Ah? Como le dije al inicio, los dos se diferencian en sus resoluciones temporales y sus resoluciones de contraste. ¿Tá? Uno utiliza radiación ionizante y otro pulso de radiofrecuencia y campos magnéticos. Digo, la forma como adquiere las imágenes obviamente son diferentes, pero la tomografía no es muy buena para ver tejido blando, como habíamos visto en muchas imágenes. Si no utilizamos los medios de contraste radiológico, muchos de ellos lo vamos a ver con el mismo realce, sin la misma atenuación, las mismas unidades de Hanfield. Muy poca diferenciación entre las glándulas anexas entre sí. Así que en ese caso ahí gana la resonancia, que es muy buena, tiene muy buena resolución de contraste, muy buena definición, muy buena resolución espacial, pero no es tan buena para ver tejidos, todo lo que es lo óseo. En el caso de la tomografía sí, es mucho mejor para lo que es estudio de lo más óseo que articular, ¿tá? Pero sí tiene muy buena resolución temporal que no la tiene la resonancia, ¿tá? Ya que cada secuencia son secuencias que demoran mucho, ¿tá? Y un estudio completo, básico, podría ir desde los 10 minutos, 20 minutos, hasta la media hora, y pueden haber estudios
que demoren más. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas de la resonancia? Y bueno, es excelente para diferenciar tejidos blandos, ¿tá? Pueden ser adquiridas en cualquier orientación, sí, pueden ser adquiridas directamente en cualquier orientación, pero no son muchas las imágenes que se obtienen. No usa radiación ionizante, esto es una gran ventaja, ¿tá? En ese caso es inocua para el paciente. Y en resonancia magnética los contrastes son menos agresivos que los OCT en cierta manera. Igualmente el gadolínio, como vamos a ver, no es algo que se aplique directamente como si solo, sino que esto tiene un vehículo, ¿tá? Una sustancia que lo mantiene estable porque el gadolínio es tóxico. ¿Tá? Estas son solamente unas imágenes para que ustedes vean la diferenciación entre lo que es una tomografía y una resonancia. ¿Tá? Estas son densidad protónica T1 y T2 para resonancia magnética, y estas son unas imágenes de tomografía para ver lo que es oído interno, ¿tá? Y todas las estructuras óseas del oído interno que se ven mucho mejor definidas en tomografía. Pero ¿qué pasa con los tejidos blandos? En tomografía, solamente usando un medio de contraste, o por ejemplo acá que tiene una hipodensidad periférica por una edema periférico gracias a esta vamos a decirle, neoplasia, esto debe ser un secundarismo encefálico intraparenquimatoso que está justamente realzado gracias a que se le inyectó contraste. Si no le se inyectaba contraste, no tenía este realce periférico y por dentro, como vemos acá, que sí lo podríamos verlo solamente aplicando unas determinadas secuencias en resonancia magnética sin la necesidad de usar medio contraste. ¿Tá? Esto es una imagen de tomografía y dos imágenes de resonancia. ¿Tá? Como vemos acá, esta es una imagen de tomografía, una columna lumbosacra. ¿Tá? Obviamente esto es una ventana, un centro de ventana y un filtro para hueso, no es para partes blandas. Y aquí tenemos lo que son dos resonancias, ¿tá? Donde tenemos todo lo articular bien delimitado, bien definido, lo que es partes blandas, pero no tanto lo óseo. ¿Ah? Rodilla, la B de las resonancias para el deporte, las rodillas en resonancia, como lo vemos todo aquí lo que es las vainas que recubren los huesos, ¿tá? Los ligamentos que unen, los cruzados, ¿tá? Que unen todo lo que es cartílago y grasa, como ves acá que está brillando mucho la grasa, esto es músculo, ¿tá? Bien definida, no tanto como en la tomografía. ¿Tá? Equipamiento. Vamos con el equipamiento. Vamos a ir medio rapidito. El equipo es un gantry con una camilla, como ves un tomógrafo, lo único que el gantry es más angosto y más profundo. Es más estilo cilindro o tubo, como dice la gente, que un aro como es en el tomógrafo. Consta de una camilla, obviamente siempre una camilla con toda una botonera para la movilidad de esa camilla, sube e ingresa y se centra en una determinada región y no se mueve, ¿tá? No como un tomógrafo que está moviéndose por la adquisición, aquí solamente se centra en el sector, así sea cráneo, columna cervical, o tórax, abdomen, pelvis, body o osteoarticular. ¿Tá? Se colocan unos determinados aparatos que se llaman bobinas. ¿Tá? Esto, como vemos acá para cráneo cervical, son estas cosas que vemos acá, como una jaulita que se le pone en la cabeza. Hay una para cervical, después hay unas de body que son chatas que están en la misma camilla, que pueden sacar, pero siempre están en la misma camilla. Hay otras de hombre, hay muchas bobinas, ¿tá? Que son generalmente bobinas emisoras y receptoras, son antenas básicamente, lo que son las productoras del
del pulso de radiofrecuencia necesario para la estimulación de un determinado sector y la captación del eco de ese sector. ¿Está? Siempre hay una máquina de anestesia y todo lo que hay acá, desde la máquina de anestesia hasta los gabinetes, es compatible con campos magnéticos altos para que no quede metido acá adentro en un gantry. No hay nada ferromagnético, todo se atrae hacia el campo. Si no se puede entrar, los anestesistas tienen que sacar todo lo que son agujas o lo que sea, o atárselas, no sé, para que no se le escape nada, una tijera o lo que sea, porque sale despedido directamente de cualquier bolsillo y se ingresa dentro del gantry. ¿Está? Bueno, a ver, hay muchos videos de YouTube, después mírenlo. En el clínica hay uno como este, un Siemens como este, que está un Avanto con una marca acá en el gantry, que es por una silla, un carrito que había acá, que le pusieron los de mantenimiento, unas rueditas metálicas y terminó incrustado en el gantry. ¿Ah? Todo es un gran imán, todo lo absorbe. Entonces tenemos máquina de anestesia, inyectora automática, que es la bomba inyectora también, camilla, gantry, estante para las bobinas, acá está, que eso, las bobinas se colocan a medida que dependiendo de lo que se vaya a hacer. Conexiones vacío y oxígeno, eso en todo el hospital hay. Carro de paro también hay, por si acaso. Está todo lo que podemos encontrar dentro de la sala. La sala no es cualquier sala. La sala básicamente es una jaula de Faraday, ¿tá? Para esto es una jaula preparada. Una jaula de Faraday lo que hace es generar toda una corriente a través de todo este cobre que vemos acá y a través de la puerta para anular cualquier interferencia exterior hacia el interior o del interior hacia el exterior del campo de campos magnéticos que están dentro de la jaula o cualquier otro campo que está por fuera de la jaula. Es decir, aísla todo. Aísla de lo que está dentro, aísla del exterior, o aísla el exterior de lo que está adentro, básicamente. ¿Cómo lo hace? Y básicamente con movimientos de cargas. Estos movimientos de carga generan pequeños campos, generan determinados campos magnéticos que anulan cualquier otro campo magnético que anda en la vuelta y que pueda generar o interferencias dentro del equipo adentro de la jaula, o cualquier cosa que esté por fuera que el campo magnético grande que está adentro pueda interferir. ¿Está? Después tenemos una sala aparte donde tenemos los rack, rack de radiante, amplificadores de radiofrecuencia, los reconstructores, que son computadoras básicamente que hacen toda la recolección de los datos del raw data para hacer las reconstrucciones de las imágenes, intercambiadores de calor, porque hay mucha electrónica y todo esto hay intercambiador de calor, de agua generalmente, y aire, o algunos de aceite y aire para algunas cosas, un compresor que es básicamente es un compresor como lo dice, que genera presión de agua para mantener la temperatura de mucha electrónica y también del gantry. Adentro del gantry tenemos un gran imán, es un magnetrón, es un superconductor, básicamente lo que tenemos es una bobina superconductora, que está sumergida en helio, no está sumergida en realidad en su totalidad, la mitad está sumergida en líquido y por encima la otra mitad es gas, así que hay un medio líquido gas de helio que se está constantemente manteniendo una determinada temperatura para que ese superconductor siempre tenga la misma conducción de manera constante en todo el conductor de corriente, y esto hace que tengamos un campo magnético perpetuo, ¿tá? Sin que se caliente mucho gracias al helio que lo mantiene a muy baja temperatura, una cosa para el calor y otra cosa también lo mantiene a muy baja temperatura para que la circulación de la corriente por ese conductor se mantenga constante siempre. Chile, tablero eléctrico, sistema de aire acondicionado, estamos todos acá. Estas son, por ejemplo, acá tenemos lo que es compresor y chillers, las bombas para mantener la presión del agua, de lo que mantiene regulada la temperatura del helio dentro del gantry. ¿Está? Básicamente bombas a presión constantes. ¿Tá? Estas son las cajas de los gradientes,
¿Está? Después vamos a ver que para la aplicación de un determinado corte y espesor de corte, nosotros tenemos una selección de plano y de espesor y de corte, que eso lo vamos a ver en una de las clases. Y básicamente está basado por la aplicación de un gradiente magnético sobre el campo becero, está generando en el campo becero pequeñas variaciones en su frecuencia en determinados sectores, y con eso utilizarlos como para diferenciar los diferentes sectores y diferentes planos. Después vamos a ver. Pero estos son los que regulan estos gradientes, básicamente. ¿Ah? Y bueno, toda la electrónica con fibra óptica, como verán, para todo esto. Sale el operador, como vemos acá, es normal, como siempre. Lo único que el resonador no precisa dos monitores, siempre es un monitor único con una consolita para poder hablar con el paciente. El paciente aparte tiene unos auriculares para no escuchar el ruido porque es muy sonoro. Cada secuencia tiene su sonido característico, los gradientes deben ser de los más ruidosos, pero es muy ruidoso dentro de un resonador, y por ende tiene auriculares y tiene para escucharnos a nosotros cuando queremos darle alguna indicación. Generalmente los pacientes tienen que estar casi inmóviles, sin movimiento, porque es muy sensible a los movimientos, las imágenes que se pueden generar. Y tenemos después una consolita como la que está acá para la inyección de medio contraste de gadolinio, en este caso para la bomba infusora. ¿Está? Sistemas, bueno, tienen múltiples sistemas de control. Hay unos de control y procesamiento de señales. Después tenemos el magneto propiamente dicho, todo lo que son los gradientes, que van a generar modificaciones en el campo becero, y los sistemas de pulso radiofrecuencia, que son los que hacen la estimulación de un determinado sector para generar una imagen. ¿Está? Los sistemas de control, no los quiero aburrir, pero tenemos un diagramita como vemos acá. Son sistemas de... es un sistema que está, obviamente, que está seteado por una torre, obviamente, que controla. ¿Está? El control, básicamente, acá tenemos todo. Yo les voy a dejar, yo no les voy a preguntar esto, pero básicamente este es un diagrama de bloque para entender cómo están los sistemas, cómo se determinan todos los sistemas de control de los diferentes sectores. ¿Está? El magneto, que es lo que me importa a mí, hay de varios tipos. ¿Está? Permanentes, resistivos, híbridos y los superconductores. Características fundamentales, lo que ven acá. Los permanentes son básicamente aleaciones ferromagnéticas que dan campos magnéticos que no son muy uniformes y varían mucho con la temperatura. Los máximos teslajes son de 0,3 teslas, así que no son muy eficientes, generan mucho calor, bajo teslaje, no son muy eficientes, ¿está? Y aparte son enormes. Los resistivos son conductores, estamos hablando del magneto que genera el campo becero, ¿verdad? Los resistivos son conductores que son circulares, básicamente donde se hacen circular obviamente corriente, pero tienen mucha dispersión de calor y por ende bajas teslajes también. Y los híbridos es una combinación de estos dos, ¿tá? Que dan un poquito más de teslaje. Los que se usan hoy en día son los superconductores, como vemos acá en estos dibujitos, o estas figuras. ¿Cuáles son sus características fundamentales? Y bueno, que a temperaturas cercanas a 0 Kelvin, básicamente no hay pérdida de efecto Joule por efecto Joule. ¿Tá? Es lo que les explicaba recién. Gracias a bajas temperaturas que nosotros los sometemos a estos conductores, tienen una circulación de corriente eléctrica dentro del conductor de manera constante. Y con esto generan un campo constante siempre. ¿Tá? Tienen resistencia cero gracias a esa baja temperatura. ¿A qué temperatura está? Y bueno, unos 4,2 Kelvin, unos menos 268,92 grados Celsius. ¿Tá? Una vez que se ingresa una corriente en estos equipos, la corriente va a continuar indefinidamente circulando sin necesidad de alguna fuente que los cargue o que le dé corriente. Entonces siempre va a tener mantenida la corriente dentro. Se utiliza helio en un estado líquido-gas, como vemos acá en el esquema, ¿tá? Y la gran ventaja es que generan campos muy altos,
que siempre están controlados, no solamente se controla la presión en la que está este gas en las bobinas, en estas bobinas, en estos superconductores, sino que también se controla la temperatura de estos para mantenerlos y que no se salgan de determinados límites. ¿Está? También por seguridad lo que existe en estos equipos, lo que se llama una válvula de quench, ¿está? Es una válvula que puede producir la liberación del gas, y con esto lo que es anular el campo B0 con la liberación del gas. Igualmente tiene que estar, la liberación de gas siempre es controlada, porque no se puede liberar el gas helio de manera rápida, vamos a decirlo así, ya que eso generaría un excesivo calor del superconductor, ya que no está inmerso a la temperatura que tiene que estar. Entonces, tiene que ir perdiendo esa capacidad superconductora de manera controlada. Básicamente, al lado de la consola siempre hay un botón que no lo vayan a apretar, que es el botón que quenchea esto, y cada carga de helio sale un huevo. Básicamente tendrías que comprar otro resonador, no sé. Pero una carga, Una pregunta. solo la carga de helio son como unos $16.000, $20.000. Sí. Una pregunta. ¿Y en qué caso se hace eso? Tengo entendido que se hace por una emergencia. Nunca se ¿Cuál hace. sería? Nunca se hace. Se Por ven eso. 30 Se hace cuando veces. termina la vida útil del equipo, Sí, ¿no? yo qué sé, vamos a ser sinceros. Creo que primero ven a ver si no lo pueden destripar al paciente antes de sacar sacar el Me helio del imagino. resonador. Me imagino. Pero yo les voy a decir lo que es. Está hecho para casos de emergencia. Supongamos que trajeron mal un paciente en una silla de rueda y que queda metido en la silla de rueda ahí dentro del gantry, y bueno, está. La Lo silla de rueda apagás no la para saca sacarlo del ninguna campo. grúa. Está si es toda Claro. metálica, entonces para eso sirve. Sí, he visto videos de camillas metidas dentro Sí. del gantry. Y bueno, aquí tenemos un poquito el esquema que resume todo esto: resistivos, permanentes, híbridos y superconductores, sus teslajes, sus direcciones del campo. Generalmente los superconductores son horizontales, por eso tienen ese campo, son como un tomógrafo, pero más anchitos, ¿tá? Y con, como quien dice, el túnel, como dicen los pacientes, son un poquito más reducidos, como que da un poco, si son medio claustrofóbicos es complicado, hay pacientes claustrofóbicos que no se quieren hacer, a veces se le habla mucho, sino anestesia contigo, ¿tá? Y obviamente tienen altos costos por todo lo que es el helio y demás, ¿tá? Aquí tenemos un ejemplo de tipo de resonadores abiertos y cerrados. Los más comunes que vemos en todos lados hoy en día son los cerrados. Quedan algunos abiertos, como esto que tenemos acá, donde obviamente no son superconductores. Acá tenemos del tipo híbridos, ¿tá? Donde la dirección del campo, como ven, es vertical, ¿tá? No horizontal en el eje Z. Y aquí tenemos el ejemplo cerrado, que sabemos todo cómo son, y que básicamente estos superconductores están en su mayoría formados por alguna combinación de esto que vemos acá: neobidio-titanio, neobidio-estaño, vanadio-galio, pero generalmente el que más se usa es el neobidio-titanio. ¿Está? Y se mantiene a muy baja temperatura, 4 Kelvin, 5 Kelvin aproximadamente. Otros tipos que los hay por ahí, pero yo nunca los vi en vivo y en directo, son como este, por ejemplo, está un vertical de 0,6 teslas, otros verticales, pero son específicos para algunas determinadas tipos de resonancia, que nos permite, por ejemplo, la flexión, la extensión, estar sentado, de pie, antitren de Lemberg, antitren de Lemberg, para determinados casos, ¿está? Y aquí vemos algún ejemplo, cómo se vería la resonancia en extensión o en flexión, de por ejemplo alguna para columna cervical. Los hay también en sectores de bloque quirúrgico. Hay muchos bloques quirúrgicos en el mundo, de clínicas especializadas, no estamos hablando de lo público, sino clínicas especializadas, donde todo el bloque quirúrgico está preparado para tener un resonador, y obviamente en neuro se utiliza mucho. Y obviamente es para ver lo funcional de encefálico, ¿tá?
para ver si lo que se hizo es lo correcto y si estaba haciéndose lo correcto. Básicamente eso es lo que supongo yo. Yo nunca lo vi en vivo, en directo, lo he leído por ahí y le dejo algunas imágenes como ejemplo. Y bueno, aquí les muestro el que está en el CUDIN. Este es el 3 Tesla que está en el CUDIN. Es un resonador que tiene la capacidad de que su camilla, como verán, tiene rueditas, ¿tá? Se encaja la camilla en el resonador y esta misma camilla se puede traer el paciente desde afuera en la camilla o llevar esta camilla a algún tomógrafo que sea compatible y usar la misma camilla y utilizar las mismas parámetros de altura, por ejemplo, y de posición, ¿tá? O, por ejemplo, si está esto en un servicio donde tenga hablo quirúrgico, colocar al paciente ya en la camilla, esta, que es la del resonador, y traerla en la camilla del resonador y colocarlo, y ya en esta camilla es la que sube, baja, entra, y saca y pone al paciente. ¿Está? Resonadores de T7 telas lo hay, son muy potentes, pero casi experimentales. Los hay en muchos lados, Siemens, Philips, General Electric, obviamente siempre muy concentrados en países desarrollados y que tienen plata para gastar en estas bestialidades. ¿Está? Esta es una imagen de un 7 Tesla. Le hicieron toda una casita tipo búnker al nene, porque es enorme y con mucha fuerza ese campo, entonces tendrían acá no hay jaula de Faraday, y esto le tenés que meter un búnker más o menos para aislar todo eso, y bueno. Algunas imágenes, después vamos a andar en algunas cositas de estas, ¿está? De T1, T2, densidad protónica, ¿está? Y la diferencia, estas son imágenes, es más, estas todavía son imágenes de un resonador de 3 Tesla y de 7 Tesla, creo que estos creo que son los de 3 Teslas. Y cómo se diferencia hasta el más mínimo detalle, ¿no? Esto es la capacidad lo que podés conseguir con resonadores de más teslaje, ¿no? El hecho de tener esa capacidad hace que nuestras imágenes sean mucho mejores, mucho mejores. ¿Qué me queda? Sistema de gradientes. Esto después vamos a tener una clase de gradientes, pero para que tengan en cuenta solamente, son electroimanes resistivos que generan campos magnéticos que van a generar determinadas modificaciones en el campo B0 para luego determinar los planos de corte y los espesores de corte en diferentes sectores que se van a estudiar, ¿tá? Y en las diferentes secuencias, porque la diferencia de secuencia puedes variar en cortes sagitales, axiales, coronales. Pero la selección de los planos de corte se realiza, no es que uno, como en el tomógrafo, adquiere todo un volumen y de ahí saca los diferentes cortes. No, aquí nosotros tenemos que seleccionar ya previamente, usamos una secuencia que está dada en un plano determinado, ¿tá? Y todo eso se realiza, la selección del plano y el espesor de corte, gracias a esta variación que generan las bobinas de radiofrecuencia, ¿tá? Siempre son ortogonales, es decir, están una perpendicular de la otra, así que después vamos a ver en detalle. ¿Cómo están ubicados? Y bueno, magneto, lo que son el helio líquido, el superconductor y las bobinas están por dentro, más en contacto con el paciente, ¿tá? Y obviamente después tienen las bobinas del sistema de radiofrecuencia, que tienen un sistema de transmisión y un sistema de recepción. Obviamente el sistema de transmisión es el que genera la señal, ¿tá? Digital, que luego la convierte en analógica, se amplifica y la bobina que está puesta directamente sobre el sector a estudiar es el que va a emitir esa señal amplificada de radiofrecuencia que está obviamente cambiada a analógica, ¿tá? El sistema de recepción hace lo inverso, capta esa señal analógica, la amplifica, se filtra, se digitaliza y se la procesa para generar la imagen, ¿tá? Las bobinas son varias y muchas, y a veces algunas vienen en algunos equipos y en otros no. Generalmente tenemos bobinas volumétricas, que estas son las conocidas para cráneo y cervical, ¿tá? Que se le coloca al paciente acá adentro, en la parte cervical o del cráneo. Bobinas de body, ¿tá? Estas son las más clásicas que están en la misma camilla. Estas son flexibles,
¿tá? Que son para, por ejemplo, hombro, se cubre todo el hombro con este tipo de bobinas, se conectan con un cable a sectores específicos en la camilla, ¿tá? Después tenemos polarizadas lineales, que son para otras cosas también. Hay varios tipos y dependiendo de lo que queramos hacer, la bobina que se va a utilizar. ¿Tá? Y, chicos, terminamos por el día de hoy la parte 1. Creo que fue bastante rápida, dinámica y no aburría a nadie. ¿Dudas? No, profe, por ahora no. Capaz que tendría que ver esa clase de vuelta y después capaz que sí. Perfecto. La clase que Cuando viene procesemos. vamos a ahondar en los principios. Vamos a repasar de nuevo lo que hablamos hoy, a grandes rasgos en 2 diapositivas, y luego vamos a ir directamente al grano con los principios, que es lo más importante que se tiene que llevar de este curso y de resonancia magnética, o por lo menos en este curso de resonancia magnética. ¿Está? ¿Alguna otra duda, chicos? No, todo bien, profe. Todo bien. Gracias, Por mi profe. parte. Perfecto. Gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Que pasen Gracias. bien. Hasta luego.